Imagina un campo de batalla desierto. El sol está cayendo y tiñe de rojo el horizonte. El viento levanta polvo mezclado con el olor a hierro y carne podrida. Los cuervos ya han descendido, arrancando pedazos de cuerpos que alguna vez fueron guerreros orgullosos. En medio de ese paisaje de muerte yace un hombre, pero no es un soldado cualquiera. Es el rey más poderoso de la tierra en ese tiempo, Ciro el Grande, el fundador del imperio persa, el conquistador que había arrasado reinos y humillado ciudades enteras. Un hombre al que llamaban invencible, casi un dios. Su cuerpo yace roto, derrotado, y lo peor está por llegar. Porque frente a él, avanzando con paso firme, aparece una mujer, una reina, una madre. Su rostro es duro como la piedra, sus ojos fríos como la noche en las estepas. Es Tomiris, reina de los masagetas. Ella ordena traer un odre gigantesco de los que usan los nómadas para guardar agua o vino. Pero este no guarda ni agua ni vino. Este odre está lleno de sangre, sangre recogida del campo de batalla, sangre de los caídos, sangre suficiente para saciar una venganza prometida. Tomiris toma la cabeza decapitada de Ciro, la levanta frente a todos los presentes y con voz firme declara: Ciro, te advertí que te saciaría de sangre, y hoy beberás hasta hartarte. Con un gesto seco, hunde la cabeza del conquistador en el odre. Y aquel que había sido el rey de reyes, el amo del mundo, el hombre que creía que ni los dioses podían detenerlo, termina convertido en un trofeo macabro, ahogado en la sangre de los hombres que había llevado a la muerte. Pero esta no es solo una historia de batalla, es una historia de dolor, de traición y de venganza. Es la historia de cómo el amor de una madre se convirtió en la furia más brutal que el mundo antiguo conoció. Hoy conocerás la leyenda de Tomiris, la reina que derrotó al conquistador más grande de su tiempo y que grabó su nombre en la historia con sangre. Antes de que su cabeza terminara hundida en sangre, Ciro el Grande era mucho más que un rey. Era un mito viviente, un conquistador que había logrado lo que nadie antes. Ciro nació como príncipe de un pequeño pueblo persa, pero en pocas décadas transformó su tierra en un imperio colosal. Un imperio que se expandía como fuego descontrolado, devorando a todos los que se interponían en su camino. Bajo su mando, Persia derrotó al poderoso reino de Media, venció a Lidia con sus tesoros inmensos y tomó Babilonia, la joya de Mesopotamia, la ciudad más espléndida del mundo. Ciro no solo conquistaba con la espada, era astuto. Sabía usar la diplomacia, sabía usar la religión y la propaganda. Se presentaba como libertador de los pueblos, como elegido por los dioses. Decían que Ciro era invencible. Decían que donde marchaba su ejército, la tierra misma se inclinaba. Reyes lo temían, pueblos enteros se rendían sin luchar, y los cronistas lo llamaban el Rey de Reyes. Pero como todo conquistador, su ambición nunca se detenía. El mundo no era suficiente, siempre quería más. Y así, después de haber conquistado ciudades antiguas y reinos ricos, Ciro puso los ojos en nuevas tierras, las vastas estepas al norte de Persia, un territorio salvaje, abierto, sin murallas ni templos. Allí habitaba un pueblo libre, duro como el hierro, imposible de domesticar. Los masagetas, a ojos de Persia, eran bárbaros. A ojos de Ciro, eran simplemente otro obstáculo en su destino de gobernar el mundo. Pero lo que él no sabía era que en esas tierras abiertas lo esperaba alguien que iba a destrozar su mito de invencibilidad. Porque en esas estepas, más allá del alcance de sus ejércitos, gobernaba una mujer. Una reina que no se inclinaba ante nadie, una madre que pronto se convertiría en su peor pesadilla. Su nombre era Tomiris. Lejos de los palacios de Persia, más allá de las murallas de Babilonia, se extendían las estepas infinitas. Un mar de hierba sin fin, donde no había templos de mármol ni ciudades gloriosas. Allí vivían los masagetas,
Los masagetas eran un pueblo nómada. No construían palacios, no levantaban grandes murallas. Su hogar era el viento, el sol y el polvo de la tierra. Su riqueza no estaba en oro ni en joyas, sino en sus caballos y en su libertad. Vivían en constante movimiento, siguiendo las manadas, sobreviviendo a un clima extremo que forjaba hombres y mujeres tan duros como el hierro. Cada miembro del pueblo sabía montar, cazar y luchar. Niños que aprendían a tensar un arco antes de aprender a escribir. Mujeres que peleaban junto a los hombres, porque en las estepas todos eran guerreros. Para los persas eran bárbaros, para los masagetas eran libres. Su forma de luchar era feroz, caótica para los ojos de un imperio disciplinado. Eran jinetes que parecían fundirse con sus caballos, capaces de disparar flechas a toda velocidad, de cargar y retirarse con una agilidad mortal. Un ejército de sombras imposibles de atrapar. Y en el corazón de este pueblo indomable estaba su reina. Tomiris no era solo gobernante, era madre, guía espiritual, símbolo de resistencia. Su autoridad no venía de un trono adornado, sino del respeto ganado en la vida dura de las estepas. Tomiris era conocida por su firmeza, su inteligencia y su capacidad de guiar a su gente en tiempos de guerra. Una reina forjada no en el lujo, sino en la supervivencia. Y eso la hacía mucho más peligrosa que cualquier rey sentado en un palacio. Mientras Ciro miraba las estepas con arrogancia, creyendo que eran tierras fáciles de tomar, Tomiris observaba el horizonte con la calma de quien conoce su propio terreno. Porque en ese mundo abierto, sin murallas ni fronteras, los masagetas eran invencibles. Ciro aún no lo sabía, pero estaba a punto de cometer el mayor error de su vida: desafiar a un pueblo que no tenía nada que perder y a una reina dispuesta a todo por defender a los suyos. Cuando Ciro puso los ojos en las estepas, no lo hizo con humildad ni con respeto. Lo hizo con la arrogancia de un conquistador que creía que todo lo que veía debía ser suyo. Pero antes de levantar la espada, Ciro intentó el camino de las palabras. No porque creyera en la paz, sino porque sabía disfrazar la conquista con diplomacia. Envió emisarios a Tomiris, hombres con túnicas ricas, cargados de regalos, con palabras envenenadas envueltas en cortesía. Reina Tomiris, el mensaje nuestro soberano era claro. Ciro desea Ciro uniros en matrimonio. deseaba unirse en matrimonio con la reina. La unión de Persia y los masagetas bajo un mismo lazo. En apariencia, una oferta de alianza. En realidad, un ultimátum. Si Tomiris aceptaba, Persia absorbería a su pueblo sin necesidad de luchar. Si lo rechazaba, las legiones persas caerían sobre ellos como una tormenta. Los emisarios hablaron de grandeza, de riqueza, de gloria compartida. Prometieron a Tomiris un lugar junto al hombre más poderoso del mundo. Pero Tomiris no era ingenua. Ella sabía que lo que Ciro ofrecía no era amor ni unión. Era conquista disfrazada de boda. Era una cadena cubierta en seda. Y allí, frente a los emisarios persas, Tomiris pronunció un no que resonaría como un trueno en la historia. Rechazó la propuesta con firmeza. No entregaré a mi pueblo. No entregaría a su No pueblo. entregaré su No libertad. entregaría su libertad. No entregaré mi dignidad No entregaría como su reina. dignidad como reina. Los emisarios regresaron a Ciro con la noticia. Y por primera vez en mucho tiempo, el conquistador sintió el veneno de la humillación. Un hombre que había hecho arrodillarse a reyes, que había sometido imperios, había sido rechazado por una mujer de las estepas. Para él, aquello no era solo un desafío político, era un insulto personal, un golpe a su orgullo. Y cuando el orgullo de un hombre como Ciro se hiere, la sangre siempre corre. Ese día, Ciro tomó una decisión. Ya no habría más palabras. Ya ¡Basta no habría de más palabras! regalos. El ¡Basta orgullo de herido regalos! del conquistador ¡Que solo hablen las podía lavarse espadas! con guerra. Pero lo que él no entendía era que esa mujer que lo había rechazado pronto iba a convertirse en la sombra que marcaría su destrucción. El rechazo de Tomiris ardía en el pecho de Ciro como una herida abierta. No estaba acostumbrado a que nadie le dijera no, y mucho menos una mujer.
El conquistador, furioso, juró que los masagetas pagarían caro esa insolencia. Pero Ciro no era un hombre que solo confiara en la fuerza bruta. Era astuto, La espada es poderosa, calculador, pero la un trampa es depredador mortal. que sabía cómo tender Los masagetas trampas caerán antes de como atacar. lobos sobre el Así cordero. que urdió un plan. Levantad Una un trampa tan campamento que sutil se vea rebosante como de mortal. riquezas, vino y banquetes. Ordenó a una Quiero parte que de su crean que somos ejército débiles, que para que levantara un caigan en mi campamento trampa. en territorio cercano a los masagetas. No un campamento cualquiera, uno lleno de riquezas. Vino y banquetes preparados, carpas rebosantes de comida, mesas con manjares, vasijas repletas de vino dulce, todo colocado a propósito para tentar al enemigo. A simple vista, parecía una base persa descuidada, vulnerable, fácil de saquear. Ciro sabía lo que hacía. Esperaba que los masagetas, confiados, cayeran en la trampa como lobos sobre un cordero. Y así ocurrió. El hijo de Tomiris, joven y valiente, lideró un destacamento de guerreros hacia ese campamento. El ataque fue rápido, brutal. Los persas huyeron dejando atrás las tiendas, el oro, la comida, el vino. Los masagetas celebraron la victoria, creyendo haber sorprendido al enemigo. Pero lo que parecía un botín era veneno. Esa noche, los guerreros masagetas comieron, bebieron y se entregaron a la euforia. Se embriagaron con el vino dulce, riendo y festejando demasiado pronto. Y cuando el silencio de la madrugada cubrió el campamento, los persas regresaron. Regresaron como sombras, como lobos hambrientos, y cayeron sobre los masagetas ebrios y desprevenidos. Lo que siguió fue una carnicería. Hombres atravesados mientras dormían, gargantas cortadas en la oscuridad, gritos ahogados entre el caos. Los pocos que intentaron resistir fueron aplastados bajo la disciplina persa. Decenas fueron asesinados. Muchos más fueron capturados, y entre ellos, el hijo de Tomiris. Ciro había Miradlos. logrado lo que quería. Estos No guerreros solo que se había creían humillado libres a los ahora son masagetas míos. con su trampa. Con su caída, su Ahora reina tenía en caerá sus manos también. al príncipe la sangre de la reina, la pieza más valiosa con la que pensaba doblegar a Tomiris. El príncipe de los masagetas, hijo de Tomiris, fue llevado encadenado ante Ciro. El joven estaba agotado, manchado de sangre, pero su mirada seguía firme, orgullosa. Era hijo de las estepas, y aunque estaba prisionero, no estaba vencido. Ciro, satisfecho con su trampa, lo miró con arrogancia. Creía que lo tenía todo bajo control. Con ese prisionero en sus manos, imaginaba que Tomiris se rendiría, que la reina entregaría su libertad a cambio de la vida de su hijo. Pero Ciro no entendía el espíritu de los masagetas. El joven príncipe soportó insultos, cadenas, la humillación de estar ante el conquistador. Soportó todo, menos la idea de ser usado como Podéis un trofeo, encadenar mi de cuerpo, ser pero no mi convertido en un espíritu. arma para doblegar No a seré su jamás madre. trofeo En ni el arma silencio contra de su mi madre. cautiverio, el hijo de Tomiris tomó una decisión final, una decisión dura, pero propia de su pueblo. Antes de ser pieza en el juego de Ciro, antes de ver a su madre obligada a negociar su libertad, prefirió la muerte. El príncipe masageta se quitó la vida, rompiendo las cadenas no con hierro, sino con su propia voluntad. Cuando la noticia llegó a Tomiris, ¡Hijo la tierra mío! misma pareció temblar con su grito de dolor. La reina, que ¡Hijo ya había mío! sufrido la traición de Ciro, ahora sufría la pérdida más desgarradora. Su propio hijo, arrebatado por engaños y llevado al suicidio por el veneno de la humillación. Los guerreros masagetas lloraron con ella, pero lo que nació en ese momento no fue solo dolor, fue furia. Me arrebataron a mi furia hijo, que pero ardía no me arrebatarán como un mi pueblo. incendio imposible Ciro, de apagar. escucha mi Tomiris llanto, porque se alzó la convertirá voz en tu ante su condena. pueblo y lanzó una promesa que resonaría como un juramento eterno. Ciro, tú que con Ciro, engaños me has tú que robado con a mi engaños hijo, me has robado a mi hijo, escucha mis palabras. Te lo advertí, y lo juro de nuevo. Te saciaré de sangre. Te lo sangre. prometo. Ese Te lo juramento prometo. no era una metáfora, no era una frase vacía. Era la sentencia de muerte de Ciro el Grande. Y desde ese día, Tomiris ya no fue solo una reina. Se convirtió en el espectro de la venganza,
en la furia de una madre dispuesta a bañar la tierra en sangre hasta cumplir su palabra. La reina había perdido a su hijo, pero no iba a perder a su pueblo. No El llanto perderé de a mi madre se pueblo. transformó en rugido de Mi guerra. llanto será mi Tomiris rugido reunió de a los guerra. masagetas en un consejo. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, todos acudieron al llamado de su reina. Y cuando habló, no lo hizo como soberana No hablo distante, como reina. sino como Hablo una como madre madre. que había sido herida en lo más profundo, Les pero de pie recordó junto la a ustedes. traición de Ciro. Ciro el nos banquete traicionó con envenenado, engaños. el Envenenó engaño, el la banquete, muerte robó del a mi príncipe. hijo y atacó Les nuestra mostró que sangre, no solo nuestra había sido libertad. un ataque a ella, sino a todos ellos, a su sangre, a su libertad. No pido La reina no venganza, pidió la venganza, exijo. la exigió. Su voz fue clara. El hombre que ha destruido a mi hijo destruirá también a nuestro pueblo si lo dejamos vivir. No habrá tregua. No habrá, No paz. habrá tregua. Solo su No muerte habrá podrá paz. limpiar esta mancha. Solo su muerte Las podrá estepas limpiar esta resonaron mancha. con el grito de los masagetas. No luchaban por oro, ni por gloria, ni por conquista. Luchaban por venganza. Luchaban por justicia. Luchaban por la promesa de su reina. Entonces comenzaron los preparativos. Se afilaron lanzas, se tensaron arcos, se herraron caballos. Los guerreros pintaron sus cuerpos con símbolos de guerra, marcando en su piel la furia que llevaban dentro. El aire mismo parecía cargarse de electricidad. No era un ejército común, era una horda de hombres y mujeres dispuestos a morir antes que volver a sufrir la humillación. Tomiris, al frente, no vistió corona ni seda. Se puso una armadura sencilla, manchada por el polvo y lista para la sangre. Montó su caballo y recorrió las filas de sus guerreros. Cada mirada que cruzaba con la suya era un juramento silencioso. Morirían antes que rendirse. Mientras tanto, Ciro también preparaba su ejército. El conquistador aún confiaba en su poder, en la disciplina persa, en el miedo que siempre había sembrado en sus enemigos. Pero lo que no sabía era que frente a él ya no había un simple pueblo de nómadas. Había un pueblo que luchaba con el fuego del dolor y el odio, un pueblo guiado por una madre dispuesta a bañarlo todo en sangre. La batalla era inevitable, el destino ya estaba escrito, y en esas estepas uno de los dos caería para siempre. El día de la batalla llegó, el sol ardía en lo alto, iluminando la vasta llanura que pronto se convertiría en un mar de muerte. De un lado, el ejército persa, miles de hombres perfectamente formados, escudos alineados, lanzas firmes, caballería pesada, lista para embestir. El orgullo de un imperio que se creía eterno. Del otro lado, los masagetas. No había filas perfectas ni armaduras relucientes. Solo guerreros salvajes, con cuerpos pintados para la guerra, con caballos inquietos que relinchaban como bestias listas para devorar. Y al frente de todos, la reina Tomiris, con el rostro endurecido por el dolor y la furia. El silencio fue roto por un rugido. No fue un cuerno ni un tambor. Fue el grito de guerra de los masagetas, un grito que parecía surgir de las entrañas de la tierra misma. Entonces, el infierno se abrió. Los jinetes de Tomiris cargaron como un huracán. Las flechas llovieron desde el cielo, cayendo sobre las filas persas como una tormenta de acero. Cada proyectil atravesaba carne, rompía huesos, se clavaba en gargantas. Los persas respondieron con disciplina. Avanzaron en formación cerrada, levantando sus escudos, devolviendo la lluvia de flechas con lanzas y proyectiles. El campo se llenó de choques metálicos, de caballos derribados, de cuerpos destrozados. La caballería persa embistió con fuerza, pero los masagetas eran maestros de la movilidad. Cargaban, disparaban, desaparecían y volvían a golpear por los flancos. Eran como lobos cazando ciervos, nunca atacaban de frente, siempre mordían donde dolía más. El polvo se mezclaba con la sangre, el aire se llenó de gritos, de alaridos, de dolor y furia. Tomiris estaba allí, en medio del caos. No observaba desde lejos, luchaba como una más.
su espada manchada de rojo, su voz rugiendo órdenes que apenas se distinguían entre la locura del combate. Cada enemigo que caía a sus pies era un recordatorio del hijo que había perdido. Cada golpe que daba era un paso más hacia el cumplimiento de su juramento. Los persas, acostumbrados a victorias fáciles, empezaron a sentir algo nuevo: miedo. Las filas se quebraban. Los hombres miraban a su alrededor y veían no enemigos, sino demonios que parecían luchar con una furia sobrenatural. La batalla no era ya un simple choque de ejércitos, era una masacre en nombre de la venganza. Y mientras la sangre cubría el suelo de las estepas, el destino de Ciro el Grande comenzaba a sellarse. El choque fue devastador. La tierra temblaba bajo los cascos de miles de caballos. Las flechas silbaban como enjambres de muerte. Los gritos de los heridos formaban un coro infernal. Al principio, los persas resistieron. Su disciplina, su entrenamiento, su organización les permitieron mantener la línea. Pero los masagetas no luchaban como un ejército común. Eran como un enjambre, atacando y desapareciendo, hostigando por todos los lados. Los arqueros montados disparaban sin cesar, cada flecha un castigo, cada carga un nuevo desgarrón en las filas persas. La formación se rompía, los hombres caían, los caballos relinchaban con heridas mortales. La arena se convirtió en barro rojo, cada paso hundía los pies en sangre. Los persas intentaron reagruparse, levantar otra línea de escudos, pero los masagetas no daban tregua. Una y otra vez golpeaban con ferocidad, gritando con furia, como si cada soldado llevara dentro la rabia de la reina misma. En medio del caos, Tomiris era imposible de ignorar. Montada en su caballo, luchaba con una furia implacable. La espada en su mano se teñía más y más con cada enemigo que caía. Ella no observaba, ella ejecutaba, y cada golpe era una promesa cumplida. Ciro pagaría con sangre. Los persas comenzaron a retroceder, primero lentamente, luego en pánico. El ejército más temido de la tierra, aquel que había sometido ciudades enteras, estaba siendo devorado en las estepas por un pueblo que no tenía murallas, pero sí una furia que ardía como el fuego. Los hombres que siempre marchaban como un muro de hierro, ahora corrían como ovejas perseguidas por lobos. El polvo se mezclaba con el humo, el aire era irrespirable. La batalla se había convertido en un matadero. Los cuerpos persas caían apilados, y los sobrevivientes no veían un ejército enemigo, veían demonios salidos del infierno. Ciro, desde lo alto de su campamento, miraba con incredulidad. Él, que había visto caer reyes y ciudades, que había creído en su destino como conquistador eterno, veía ahora cómo su ejército se desmoronaba frente a un pueblo que se suponía débil. Por primera vez, el Rey de Reyes sintió algo que no conocía: el miedo. La batalla ya no era batalla, era una carnicería. Los persas caían por miles. El campo estaba cubierto de cuerpos, lanzas rotas, escudos astillados, caballos atravesados por flechas. La disciplina que los había hecho invencibles se había quebrado. Lo que quedaba era caos, pánico y muerte. Ciro, desde su posición, veía cómo sus filas eran devoradas. Veía a sus hombres huir, a sus generales caer, a sus estandartes desaparecer en el humo y el polvo. El conquistador que había doblegado a Babilonia, que había unificado reinos bajo su corona, que había sido llamado el elegido de los dioses, estaba presenciando el fin de su leyenda. Por primera vez en su vida, Ciro entendió que no era inmortal, que no había destino escrito que lo protegiera, que la soberbia lo había llevado directo a su tumba. Los masagetas rompieron las últimas defensas persas. Los guerreros entraron con furia, derribando a los guardias personales del rey, atravesando a cualquiera que intentara interponerse. Las flechas llovían, las espadas cortaban,
y la marea de sangre alcanzó incluso a Ciro mismo. El rey de reyes luchó por su vida. Su espada todavía tenía filo y sus manos aún tenían fuerza, pero no bastaba. No contra una horda enfurecida, no contra un pueblo entero que veía en él al asesino del hijo de su reina. Ciro fue rodeado. Sus hombres cayeron uno tras otro. Su caballo fue atravesado y lo lanzó al suelo. Y allí, en el barro empapado de sangre, el conquistador más grande de su tiempo vio la mirada de sus enemigos antes del golpe final. Y así cayó Ciro el Grande, no en un palacio adornado con oro, no rodeado de gloria, sino entre cadáveres, polvo y sangre, derrotado en las tierras que había despreciado. El rey que había humillado a tantos pueblos ahora yacía humillado. El hombre que se creyó elegido de los dioses ahora estaba tendido entre cuervos y gusanos. El conquistador que soñaba con dominar el mundo fue derrotado por la furia de una mujer. Los masagetas tomaron su cuerpo, lo arrastraron fuera del campo de batalla y lo llevaron ante su reina. La venganza estaba a punto de cumplirse. La batalla había terminado. El campo de las estepas estaba silencioso, pero no era un silencio de paz. Era el silencio pesado de la muerte. Los cuervos descendían sobre los cadáveres. El viento arrastraba el olor espeso de la sangre, y en medio de esa carnicería, los masagetas llevaban el cuerpo de Ciro el Grande, el conquistador que había doblegado reinos, el hombre que se creyó invencible, ahora era solo un cadáver ensangrentado. Ante Tomiris lo arrojaron. Ella lo miró, no con sorpresa ni con gloria, sino con una calma fría, como si todo aquello hubiera sido inevitable. No había alegría en sus ojos, solo el peso de la justicia cumplida. Entonces ordenó que lo decapitaran. La espada ¡Corten su descendió cabeza! y la cabeza del rey de reyes fue separada de su cuerpo. Aún con la expresión rígida de la muerte, fue levantada para que todos los presentes la vieran. Los guerreros masagetas se arrodillaron ante su reina, y entonces llegó el momento que grabaría su nombre en la eternidad. Un odre gigantesco fue traído ante ella. No estaba lleno de agua ni de vino, estaba lleno de sangre, la sangre recogida del campo de batalla, la sangre de los caídos. Un río oscuro y espeso que olía a hierro y a venganza. Tomiris tomó la cabeza de Ciro con sus propias manos. La levantó frente a todos, para que nadie olvidara que su juramento no era una simple amenaza. Y con voz Ciro, firme, clara como te advertí el acero, que te saciaría dijo: de sangre. Ciro, Y te hoy advertí beberás hasta que si me hartarte. arrebatabas a mi hijo, yo te saciaría de sangre. Y hoy cumpliré mi palabra. Con un movimiento brutal, hundió la cabeza en el odre. La sangre cubrió el rostro muerto de Ciro, se filtró en su boca, en sus ojos vacíos, en cada arruga de su piel. El rey de reyes, el conquistador invencible, el mito viviente, fue ahogado en la sangre de su propia ambición. Los masagetas rugieron. No era solo una victoria, era justicia, era venganza. Era el cumplimiento de una promesa que ningún dios ni hombre había podido impedir. Y así, en aquel instante, nació la leyenda de Tomiris, la reina que convirtió su dolor en furia, la madre que humilló al hombre más poderoso de su tiempo, la mujer que selló con sangre su nombre en la historia. El odre de sangre se convirtió en símbolo, un símbolo de justicia brutal. Un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer cuando su soberbia los ciega. La noticia de la muerte de Ciro recorrió el mundo antiguo como un trueno. Los persas lloraron a su rey. Los pueblos sometidos por su imperio escucharon con asombro que aquel que se había creído invencible había sido derrotado por una mujer de las estepas. Los cronistas griegos, asombrados, escribieron su nombre. Los bardos y poetas repitieron su historia. Y con cada relato, la imagen de Tomiris creció hasta convertirse en leyenda. Porque no fue solo una reina la que venció a Ciro. Fue una madre que no se doblegó. Fue una mujer que convirtió el dolor en furia y la furia en historia.
Durante siglos se recordó su advertencia: te saciaré de sangre, una frase que retumbó más allá de su tiempo, más allá de su pueblo, más allá de su propia vida. Tomiris no buscaba gloria, no buscaba fama ni riquezas, buscaba justicia, y la consiguió de la manera más brutal imaginable. Hoy, más de 2 milenios después, su nombre sigue vivo. Se repite como un eco de advertencia para todos los soberbios, para todos los que creen que el poder los hace invencibles. Porque la historia de Tomiris nos recuerda algo eterno, que el dolor puede convertirse en la fuerza más temida, que el amor de una madre puede arrasar con imperios, y que la venganza, cuando se cumple, puede grabarse en la memoria de la humanidad para siempre. Y así, mientras el viento todavía recorre las estepas de Asia Central, muchos creen escuchar su voz. Una voz que no pide, que no suplica, que no perdona. Una voz que sentencia. Recuerda mi nombre. Soy Tomiris, la reina que hundió a Ciro el Grande en un odre de sangre.